En setembre de 2015, 193 països decidien aunar esforços a la ONU, a l'Organització de Nacions Unides, amb els objectius de desenvolupament sostenible que finalment dona pas a la coneguda Agenda 2030 de 2020 a 2030, que bàsicament el que venia a dir era que tots els 193 països signats d'esta carta, evidentment el que volien era erradicar la pobresa, erradicar el maltractament dels individus, evidentment potenciar una sanitat pública per a tot el món. Evidentment l'Agenda 2030 sobre el paper és de suma importància. La qüestió és si s'està aconseguint aquests objectius. Per a nosaltres ara, la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió presentar un llibre d'un escriptor on posa en valor el que és l'Agenda 2030 des d'una altra perspectiva, mesclant ficció i realitat. Estem parlant de, en este cas, Alberto Grima. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? La Agenda de los Dioses. Muchas gracias por invitarme. La Agenda de los Dioses, sí. La Agenda de los Dioses. Que es mi sexta novela ya. Tu sexta novela, y la verdad es que es un título precioso, enhorabuena, sí, porque ya tiene un reclamo, sí, ¿no?, que llama mucho la atención, ¿no? Estamos diciendo antes, aquí justo en el speech a cámara, ¿no?, que la Agenda 2030, que es el acuerdo entre 193 países para intentar, ¿no?, solucionar temas importantes como, sí, la hambruna, evidentemente las desigualdades sociales, sí, la esclavitud sexual, claro, todo eso, ¿no?, que evidentemente sobre el papel es muy interesante, sí, lo que no sé si se está cumpliendo. ¿Cómo está la situación ahora, Alberto? Te explico. Yo, cuando me planteé el hacer esta novela, lo primero que pensé es que los acontecimientos se han sucedido de una forma vertiginosa en estos últimos años. Hemos vivido una epidemia que yo creo que, excepto algunas personas muy ancianas, nadie había vivido una epidemia, ¿no?, en nuestras vidas. Sí. Estamos viendo que los coches, tal cual los entendíamos, de diésel o de gasolina, pues ahora van a ser eléctricos. Estamos viendo que los bancos están cerrando y que hay solamente cajeros y cada vez menos, y entonces se está fomentando el uso de la tarjeta y no del dinero. Del dinero en metálico, que está desapareciendo de la circulación, y todo bajo el paraguas del cambio climático. Entonces, cuando uno se plantea hacer una novela, pues se hace preguntas, es decir, y yo la pregunta que me hice es, ¿estamos al final de una era o de un tiempo concreto? A mediados del siglo XVIII, en Gran Bretaña, comenzó la revolución industrial. Y en el siglo XIX se expandió por todo el mundo. Yo estoy convencido que estos años que estamos viviendo van a ser los primeros años de una etapa nueva que se va a llamar la etapa de la inteligencia artificial, casi con seguridad. Con seguridad. Casi con seguridad. El hecho, por ejemplo, de que el ser humano está viviendo un cambio absolutamente transformador a nivel tecnológico que muchas veces nos sorprende a nosotros mismos. El hecho de que no nos da tiempo de adaptarnos a los cambios. Por eso se le llama a veces transhumanismo, es decir, porque va más allá de lo que es la capacidad del ser humano. Es decir, por eso van a ser los robots, etcétera, y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno se hace ese tipo de preguntas, empieza a investigar y, bueno, en el año 54, esto no viene de ahora, se reunió por primera vez un club que se llama el Club Bilderberg, cuyos integrantes son, pues, las familias millonarias que todos conocemos, ¿no? Sí. Más banqueros, etcétera. Y en principio, pues con la etiqueta de filántropos y de tal. Y posteriormente a ese núcleo de gente de las altas finanzas, pues se le sumaron los nuevos ricos que han nacido al albur de Internet y de las redes sociales, ¿no? Y estos se reúnen una vez al año para darles visibilidad, digamos. En el año 67 se hizo lo que se llamó el Club de Roma. Y cuando se hizo el Club de Roma, la conclusión final del Club de Roma es que en este planeta sobraba gente. Es una conclusión... Una conclusión muy dura. Muy dura, claro. Vale. Y posteriormente
también para con luz, tener luz y taquígrafos, digámoslo así, se crea el Foro de Davos. Y en el Foro de Davos ahí ya acuden presidentes, gobernantes, ministros, etcétera, y la conclusión o la misión o el objetivo principal de este Foro de Davos es la globalización. Es decir, que estamos ante una situación donde lo que pretenden es crear un Estado que esté por encima de los gobiernos de cada país, pero claro, ahí no entran, por supuesto, los más ricos, es decir, Rusia, Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Es decir, esto es como cuando paralelamente también en el año 1997 se reúnen en Japón, en Kioto, para el tema de donde se empieza a hablar del cambio ambiental y tal, y entonces se establece una serie de normas, pero son normas para cumplirlas los demás. Es decir, Estados Unidos no las cumple, Rusia no las cumple, India no las cumple, Japón no las cumple y China tampoco, que son los 5 primeros países que más producen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me seguía haciendo preguntas, ¿y esto por qué? ¿Cómo se puede hacer? Pues para eso se crean lo que ellos llaman, primero infiltrándose en todos los sitios, infiltrándose en los estados, infiltrándose en organismos, como puede ser la ONU, ahí empezaron a entrar los partidos verdes alemanes fundamentalmente, en fin, hasta la NASA, agencias de medicamentos, la OMS, etcétera, ¿no? Y entonces ahí tienen una inversión hecha, todas estas personas, porque ellos lo que han hecho es crear fondos de inversión que te aseguran una rentabilidad extraordinaria y donde solamente pueden entrar ellos, ¿eh? De forma que esos fondos de inversión, donde han invertido en energías renovables, en energía eólica, energía solar, ahora en el hidrógeno verde, por ejemplo, están comprando agua, hace pocas semanas ya cotiza en bolsa el agua. Es decir, por tanto, hay intereses espurios que dices, bueno, vamos a ver, esta gente, cuando la gente con dinero está apostando por esto, hay que tener cuidado. Y volviendo al tema de la Agenda 2030, que has introducido perfectamente, pues ocurre que hay algunos objetivos de los 17 objetivos que tiene que son perfectamente loables y que cualquier persona de bien se apuntaría a ellos. Hambre cero, perfecto, hambre cero. Que no exista la pobreza, que no exista el maltrato, que haya agua limpia para todos, que todos tengamos salud y bienestar, que los océanos no tengan porquería. Claro. ¿Cómo no vas a estar? Hasta el Papa de Roma estaría de acuerdo con eso. Sí. Y entonces hay otros que ya digo son más espurios porque dices, aquí hay dinero detrás, ¿eh? Hay una ideología detrás, hay gente que ha metido dinero en una serie de cosas como pueden ser, pues empezando por el tema del cambio climático o en otros asuntos de la agenda, como el tema de la igualdad, con el tema de la salud en las ciudades más saludables, más tal. Y de ahí surge luego lo de las ciudades de los 15 minutos, que la gente no lo conocerá, pero que ya en Oxford, por ejemplo, está funcionando. Es decir, que es fragmentar la ciudad en barrios que al fin y al cabo son guetos, ¿eh? Es decir, para que en esas a 15 minutos a pie te puedas mover, ¿vale? Pero que tengas limitadas las salidas, con lo cual al final lo que quieren es que no haya coches, que no haya aviones, que no haya una serie de cosas. Por tanto, la Agenda 2030 tiene una parte que dices, sí, pero es la parte donde menos están invirtiendo y que está siempre parada, que es la de la pobreza, la del tal, la del hambre y la de... Y luego hay otra serie de cosas que son las que están permanentemente moviéndose, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo de este club, entre comillas, entonces, escondido, pues escondido, este club según tú? Claro, es un club opaco, es un club... ¿Cuál es el objetivo de ese club opaco? club? Pues ganar dinero. Ganar dinero. Este club representa el 1% de la población mundial.
y lo que están queriendo es al 99% restante decirnos cómo tenemos que vivir a partir de ahora. Sin que se haya hecho, nadie nos haya consultado, ni se haya hecho ningún referéndum. Oiga, ¿usted está de acuerdo con todo esto, con los coches eléctricos, con el tal, con el cual? Bueno, pues todo eso en mi cabeza fue lo que me impulsó a escribir mi libro, porque los dioses son los dioses del dinero, evidentemente, ¿vale? Y son los dioses que están detrás de la Agenda 2030 en mi novela. Y para hacer el tema mucho más entendible, pues creé a tres personajes. Sí, interesante, ¿no? Porque quedan tres personajes. En este caso, creas un periodista, un sociólogo chino. Un sociólogo. Y después también, atención, eso es interesante porque es muy cinematográfico, como nosotros aquí somos muy cinematográficos en APUM, en Prop de Tú. Estamos hablando de un guionista de Hollywood que, digamos, que conforma la historia, ¿no? Claro. Para que sea entendible. Claro, estos tres personajes son secuestrados en sus respectivos países y llevados a una casa oculta dentro de una base militar secreta de los Estados Unidos. Y al poco de llegar, aparece un personaje misterioso, al que no se le ve la cara nunca, que es un representante de este club que yo llamo Club X, porque para no poner nombres reales. No he sacado nombres reales en toda la novela, y les dice el guión, es decir, el guión que tienen ellos que ir escribiendo punto por punto, desarrollando los 17 puntos de tal. Y les prometen un dinero. Ese punto que tú estás diciendo, o sea, está marcado porque hay alguien designado por el grupo. Claro. Que tiene que decir lo que tiene que decir. Que es el que les dicta. Ellos tienen que escribir ese guión al dictado. Pero es un equipo perfecto, porque si te fijas, un guionista, un escritor y un sociólogo son perfectos para vender un producto creíble. Porque para ellos son la verdad oficial. La verdad oficial que tiene que creer todo el mundo. Y entonces, con la chequera en la mano, van yendo comprando una serie de personas, incluso periodistas, etcétera, y tal, para que este mensaje se vaya calando en la población. Y entonces, claro, esta gente pues empieza a escribir, pero pronto se da cuenta de que de allí no van a salir vivos. Y intentan escapar, ellos están allí obviamente vigilados, intentan escapar, pero al final también se dan cuenta que sus propios estados no les pueden devolver a sus vidas antiguas. A sus vidas anteriores. Parece todo esto es un poco para endulzar, digamos, todo el tema de la Agenda 2030, que se va explicando a lo largo de la novela, pero para, al fin y al cabo, es una novela entretenida en el sentido de que los protagonistas pasan muchas vicisitudes, pasan muchos peligros, hay también suspense, ¿vale? Y bueno, yo creo que es una novela que se puede leer fácilmente en 3 días, vamos. Se lee. Vamos a ver, porque evidentemente es, según tus palabras, Alberto, es una ficción con un fondo real. Claro. Vamos allá. Claro. ¿Qué hay de realidad en el libro? Porque claro, la gente desde casa estará preguntando, bueno, lo que me está contando Alberto, ¿realmente hay una base estudiada o es una percepción personal tuya? No, vamos a ver. Yo puedo tener mi opinión personal del tema, pero los que hablan son mis personajes. Mis personajes son los que están, bueno, y cada uno es de su padre y de su madre, y vienen de un sitio diferente. Sí. Y entonces ellos son los que van comentando esto y se dan cuenta de que están siendo manipulados y demás. Entonces, quiero decir, ficción, pues sí, es una novela de ficción, pero si lo miras bien, ves que los acontecimientos que van ocurriendo ya están pasando en nuestra sociedad. Por tanto, no es una novela puramente distópica que dice, no, es una sociedad imaginaria del futuro. Es ya, el futuro es ya, ¿no? El futuro es ya. Claro. Ajá.
Evidentemente, bueno, estamos en el 23, quedan unos cuantos añitos Sí, para pero 2030. fíjate que pero justo la epidemia del COVID sí, empezó justo en enero del 20, es decir, sí. qué casualidad, es decir, Y aún hay responsables. Es que es y, muy bueno, fuerte. O un sea, virus que ya está demostrado que salió de un laboratorio, sí. porque salió de un laboratorio que dicen que se ha escapado, cosa rara, pero bueno, vamos a decir que se ha escapado, pero que es un virus manipulado por el hombre. Sí, sí, Porque ese totalmente. virus era un virus que pasaba primero por un animal y ahora pasa directamente pasa de hombre, de persona a persona, ¿no? La cuestión es, fue en Wuhan, evidentemente, donde se produjo, Wuhan, sí. ¿no? Wuhan, que fue allí. O sea, sí que se comentó al principio que era una transmisión, en este caso, En un traída mercado, por un en un mercado, murciélago, que tal, se sí. comieron, por ahí no se comen Sí. los murciélagos. Sí, Hay gente que le gusta comer murciélagos. allí. Sí, sí, le Ya, gusta. ya. Entonces, a partir de ahí se comentó, ¿no? Que realmente, Sí. pues bueno, el proceso de higiene, cuando se captura y se mata al animal para pues venderlo, pues no es el que tenemos aquí. Y después está la versión de que realmente fue un laboratorio. Pero no hay una versión oficial, Alberto. Lo que vengo a decirte es que No, oficialmente no. no se sabe aún. Y han pasado ya un tiempo. Es que nunca se sabrá la verdad. Estoy convencido. Por ahí apareció una comisión de la OMS, que estuve una semanita de viaje por China y al final concluyeron que se había escapado del laboratorio. Unos laboratorios de bioseguridad que tienen, bueno, las más estrictas medidas de seguridad, valga la redundancia, y que pues yo eso lo veo bastante difícil. Es decir, no sé, da la sensación, la sensación que tenías tú desde el punto de Sí. vista de estudioso de este tema, Sí. ¿tú tienes la sensación de que fue algo preparado? Yo tengo la sensación ¿Y con qué objetivo? de que aquí hay un guión, un plan premeditado Sí, que no se ha hecho en 4 días, que viene desde hace décadas y que se está implantando poquito a poco y que van pasando una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. Y son muchos cambios en muy poco tiempo y bueno, me sorprende por ejemplo que Bill Gates hace unos días dijo que en el año 2025 va a haber otra infección, otra epidemia de otro tipo de virus. Pero es que también al mismo tiempo lo dice el presidente de la OMS, que es un señor que los médicos, yo soy médico, que no conocemos de nada, un etíope Sí. que han puesto ahí un hombre de paja, seguramente, y ya están diciendo, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que va a haber ya en el año 25 otra Claro. epidemia? Pues Sí. que están preparando para soltarla, o sea, es decir, y quieren eliminar gente en este mundo. Es que ya llega un momento que Tú, dices, oye, antes ¿sabes? Alberto, has llegado a decir que ellos verbalizaron en un momento dado que había demasiada gente en el mundo. Hombre. Estamos hablando que estamos No, pero- actualmente somos sí, sí. 8.000 millones de Sí, personas. sí, sí. Pero eso no lo han dicho solo ellos, eso lo ha dicho personalidades del gobierno de los Estados Unidos, que hay mucha gente, que aquí tal, que cual, Bueno, claro, expolíticos y tal. Bueno, me refiero, yo no lo sé. Vamos a ver, yo admito todo tipo de opiniones al respecto, pero claro, una opinión donde es la verdad única y el que no piensa como ellos es conspiranoico o es antiglobalista o es un negativista, pues ya, no sé, es decir, son las mismas, estás viendo las mismas Bueno, tácticas. y sobre todo la utilización del lenguaje, ¿no? Por Sí. ejemplo, Alberto, si me permites, el tema del negacionismo. Claro. El negacionismo antes de 2020 Sí. se circunscribía efectivamente sobre el tema del holocausto judío, Claro, claro, comprobado y claro. aceptado. Pero es que- A partir de 2020 el negacionismo es una palabra que se utiliza bien para negar Claro. otros conceptos u otras ideas. Pero es que si tú lo piensas, todas las tiranías, empezando por Hitler, por Stalin, por Mao, lo primero es meter miedo a la gente, eso es fundamental. Y después, tergiversar la verdad, es decir, vender una verdad hecha por ellos y esa es la verdad única que tiene que expandirse por todos lados. Y el que no está con nosotros está fuera. Entonces, claro, todas estas cosas te hacen sospechar.
y de mi opinión hay muchísima gente también. O sea que, entonces, este libro posiblemente admita una segunda parte, porque no sabemos los derroteros que esto va a eso, pero ya van apareciendo verdades, cosas, manipulaciones. Ya en Estados Unidos ya han reconocido cosas respecto de las vacunas que antes no reconocían. En fin, hay un montón de cosas que van saliendo, claro, a la luz y que pueden... A mí lo que... Yo he hecho este libro, Rafael, fundamentalmente para que la gente conozca lo que es la Agenda 2030 y que luego cada uno saque sus opiniones. Porque yo, cuando la estaba escribiendo, preguntaba a mi entorno y, sorprendentemente, pues yo diría que la mitad de la gente no sabía lo que es. Y digo, bueno, vamos a ver, te están cambiando la vida. Es decir, esto te está cambiando la vida. Tienes que saber, y estamos todos pasivos. Al ser humano es muy difícil sacarle de su zona de confort. Nosotros estamos muy cómodos en casa, con la tele, con el esto, tal. Esperando, ahora, esperando que algo cambie. Pero esperando que algo cambie para bien. Pero si de repente te dicen, oye, que te tienes que vacunar, oye, que tienes que quedarte en casa, oye, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer... Y estamos a lo que digan. No, hombre, hay que tener un poquito de pensamiento crítico. Y más tú que eres médico, ¿no? Tú sí, has estado también en la zona, ¿no? Por eso. En la zona... sé de lo que hablo. O sea, y has visto todo el caos que se de lo produjo que hablo, en primera línea. Efectivamente. Evidentemente. O sea, ¿qué esperas de este libro, de la Agenda de los Dioses? ¿Cómo quieres llegar efectivamente a la gente? Pues yo, bueno, el libro salió hace una semana, ya me están llegando las primeras críticas y cruzo los dedos, todas muy positivas, a la gente le está encantando y yo creo que cuando el lector llegue a la última página le va a hacer pensar. Por lo menos le va a hacer pensar. Qué importante, ¿no? La reflexión. La reflexión. El problema es que en este país lee muy poca gente. Ese es el gran problema. Evidente, sí. Vale. Hay poca gente, pero bueno, ¿tú crees que daría para un segundo libro? Porque claro, estamos hablando sí. la Agenda 2030 es para, evidentemente, finalizar quedan 2030. Todavía muchos años hasta la 30. Y yo no sé si tengo salud, a lo mejor sí lo hago, no lo sé, pero que muy posiblemente estamos al inicio de una nueva era, eso con toda seguridad. Ajá. O sea, ¿tú crees que el 30 se materializa efectivamente? Sí. Vamos a ver, la inteligencia artificial va a entrar, ya ha entrado en nuestros coches, desde el momento que tú pones el GPS para que te lleve aquí o allá, o tienes un aparatito en casa que le preguntas, ponme música clásica, y te pone música clásica o música de rumba, ¿no? Están dentro ya de tu casa, pero lo que quiere fundamentalmente, bajo mi punto de vista, la inteligencia artificial es quitarnos libertad. Ajá. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita las antenas 5G, que eso es otro tema también para hablar, control de cuándo sale tu coche, cuándo entra tu coche, control de tus gastos, porque todo el mundo, el dinero metálico va a desaparecer, todos vamos a utilizar la tarjeta, no sé por qué, porque eso te quita libertad, pero van a saber dónde compras, cuándo compras, a qué horas, qué cosas, todo va a estar tu vida expuesta a una nube supuesta que nadie sabe dónde está, y con unos datos que se procesan a velocidad de vértigo. Que sí, que la inteligencia artificial va a permitir operar cerebros con precisión submilimétrica y va a hacer que los coches conduzcan sin conductor. ¡Ah, qué maravilla! Sí, sí. Pero está también la otra parte. Yo lo que quiero es que la gente eso lo piense. Lo piense. Efectivamente, yo por lo que veo, la situación distópica, muy orwelliana, por cierto, sí, claro. ¿no? 1964, claro. Aquí la dejamos muy presente. ¿No? Pues la sensación esa de control, ¿no? Sí. El aparato que controla una sociedad, ¿no? Y se convierte, ¿no? en el gran hermano observado, ¿no? Para los políticos, el tener a la sociedad controlada es fundamental. Es decir, saber qué piensan, qué comen, dónde van, todo eso es fundamental. Entonces hay que tener un poquito de espíritu crítico, creo yo, y preservar algunas cosas que son nuestras, nuestro espacio, nuestra libertad, nuestra casa.
¿eh? Nuestro espacio, nuestra casa, que aún sigue siendo, por suerte, nuestra zona más íntima, ¿no? Claro, ahí está. ¿eh? Muchísimas gracias, Un placer, Alberto Grima. Rafael. Un placer que nos presentes La gente de los dioses. Ya saben, señores y señores, está presente a Amazon, ¿no? Sí, ese Importante. tiene que ser solo en Amazon. ¿eh? Solo en Amazon. Y nada, que Sí. disfruten muchísimo, ¿no? Un libro que tiene una pinta, y por cierto, la portada con el dios Zeus es, vamos, Sí. antológica, ¿eh? Es una maravilla. Muy bien, Un placer, gracias, muy amable, encantado, Alberto. mucho gusto.